podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. El problema de esta vida es que todos venimos a ella sin instrucciones de uso. ¿O sí las hay? Quizás podemos aprender un par de ideas sobre bienestar emocional de Aristóteles. Algo interesante nos puede decir Shakespeare sobre la vida que intentamos llevar en redes sociales. Sor Juana puede ayudarte a elegir pareja. Y aunque decía que no sabía nada, podríamos pedirle un consejo a Sócrates sobre cómo usar ChatGPT. Bienvenidos a La Vida Sin Manual, un programa de la Facultad de Humanidades donde te damos una probadita de las grandes ideas que mueven al mundo. En colaboración con ADN Digital Media. ¿Qué tal? Bienvenidos a el primer episodio del año de La Vida Sin Manual, parte del espacio Anáhuac, aquí en ADN Informativo, que junto con Amor en Plenitud pueden escuchar todos los miércoles. Pues en realidad vamos a hacer un poco de trampa. El día de hoy vamos a tener como invitado al doctor Gabriel Medina, que me dijo que no le dijera doctor, pero ya largué. Pero es porque en algún momento de la historia, no sé si fue uno de nuestros invitados o alguien que vio el programa anterior, ya no me acuerdo quién me dijo, pero antes de salir de vacaciones nos dijeron que no habíamos dicho nada de los temas que venían en nuestra intro. Y entonces justo dije, es que en la prueba piloto hablamos un poco del tema de las redes sociales y es algo que nunca salió. Y es algo que nunca salió porque en realidad lo hicimos como experimento para ver cómo iba a funcionar esta cosa y estamos aquí el día de hoy, ahora sí, trayéndolo al aire, justo con la persona que se prestó en ese momento también a platicar con nosotros un poco más sobre redes sociales. Entonces queremos agradecerte por estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes, Perla y Felipe. Y bueno, está bien difícil porque como ya hablamos un poco de esto, es complicado empezar por algún lado, pero antes de entrar aquí a cabina, veníamos hablando del tema de la identidad de los espejos, de que estaba yo leyendo un ensayo de un escritor que se llama Andrea Chapela y de cómo tenemos diferentes formas de mirarnos. Y creo que en realidad por allá va todo el tema de las redes sociales. O sea, las redes sociales son un gran escaparate para exponernos al mundo. Y un poco la idea es que el día de hoy platiquemos sobre ello. Y nada más por pura curiosidad, ya sé que me encanta aventarlos al ruedo. Pero ¿alguno de ustedes se acuerda cómo empezamos la vez pasada? Empezamos con una canción pop. Una canción de Maluma. Maluma. Sí, la de Maluma. El bello texto de Hawái de vacaciones. La cara de ni siquiera me acuerdo qué dice realmente. Maluma Who. Maluma Who. Pero hablamos justo un poco de esta imagen y de esta percepción que hay. Y como para sacarlo un poco a puerta y como introducción, justo en la intro hablamos mucho de que Shakespeare puede tener mucho que decirnos sobre cómo nos podemos manejar en redes sociales. Y es porque lo conectaba yo alguna vez con esta frase famosísima de que el mundo es un escenario y todos somos actores en esta vida del personaje que nos toca interpretar. Y entonces tenemos otras obras que también la mencionó en algún momento el doctor García Castillo cuando estuvo aquí con nosotros, de la vida es sueño y la idea que todos sueñan lo que son, pero realmente no terminamos de entender quiénes somos. Y por allá va este asunto. Gabriel, yo sé que tú tienes mucha experiencia con estos temas y nos interesaría muchísimo conocer más sobre qué tanto somos quienes somos en redes sociales, qué tanto es una identidad independiente y cuáles son como los grandes peligros de estas apariencias que vamos construyendo en estos espacios. Bueno, algo que he discutido en los últimos años con colegas que nos dedicamos a la comunicación es que de repente estamos muy contaminados por abordajes que son más psicologicistas, ¿no? Y patologicistas, por así decirlo. Entonces tendemos a caer como en argumentos sobre lo negativo.
Y es cierto, porque claro que hay repercusiones negativas que terminan afectando la autoestima, que terminan afectando la socialización, la reputación de alguien. Pero también igual podemos aventurarnos a encontrar cosas que no son tan negativas quizá y con las que hemos jugado no necesariamente solo con redes sociales, sino desde antes, ¿no? Con la misma idea del espejo, con la misma idea de la apariencia antes de internet, antes de los medios de comunicación. Es interesante quizá esa plasticidad con redes sociales porque se vuelve exponencial o la cantidad de personajes que podemos jugar, ¿no? Creo que todo parte, hace rato que empezabas a platicarnos del ensayo, pensaba en que todo parte de que en Occidente la identidad de una persona está muy basada en lo visual y no necesariamente es así en otras culturas, ¿no? Culturas premodernas o en culturas orientales. Por ejemplo, en África Meridional todavía, o incluso en el Amazonas, donde hay culturas o hay sociedades donde no hay espejos, pues la identidad de una persona no pasa por su cuerpo o por su cara, está en otras cosas, ¿no? Entonces, regresando a nosotros, es evidente que mucho de lo que pensamos que somos tiene que ver con cómo nos vestimos, cómo nos cortamos el cabello, cómo nos maquillamos. Y eso a la hora de meter el elemento redes sociales, pues se vuelve todavía más complejo, pero sigue muy basado en la idea que tenemos de uno mismo como un ser que es definido por su cara, por su ropa y por los lugares a los que va, ¿no? Entonces, quizás si nos alejamos un poco de los abordajes así más psicologicistas, de hay que cuidarnos de los peligros, por así decirlo, podríamos encontrar algunos matices que son interesantes. Por ejemplo, quizá no tiene que ver tanto con identidad, pero la potencialidad de los espacios digitales para estar donde queremos estar, ¿no? Digamos, estamos en una reunión un poco aburrida o estamos en una clase que no están, ¿sabes? Como no nos está entusiasmando tanto, pero estamos al mismo tiempo en una conversación mucho más interesante con alguien con quien no podríamos estar en ese momento si no fuera por WhatsApp o si no fuera por Instagram o alguna otra plataforma. Entonces, así como quizá las redes nos pueden hacer estar con la gente con la que queremos realmente estar, en lugar de ocupar espacios que no nos llenan, pues al mismo tiempo, a lo mejor a nivel de identidad, nos está llenando más el personaje que construimos para Instagram que el que podemos vivir diariamente, ¿no? Hace poco leía un texto para una clase de semiótica y es es una serie de ensayos. Hay uno que se llama Fantasía Cotidiana. Y es como, después de la modernidad, digamos, estas sociedades promodernas en las que pues uno se podía dar el lujo de pensar en alquimia y pensar en chamanismo y pensar en respuestas mágicas ante el mundo, la modernidad nos dice no, el derecho, la ciencia, todo tiene que estar en su lugar, el positivismo como que llega más o menos a ordenar nuestra vida y esa fantasía cotidiana se va perdiendo poco a poco porque las explicaciones mágicas del mundo ya no están tan bien vistas, ya tienes que guiar hacia un lado racional. Entonces quizá este juego con las identidades en redes sociales pues es una manera de acercarnos a esas fantasías cotidianas que en algún momento el ser humano pudo tener sobre la lluvia, sobre la noche, sobre lo que fuera, pero ahora con nuestro propio cuerpo. Es como, sí, quiero jugar a ser ese personaje porque mi vida cotidiana es demasiado monótona, incluso aburrida, y no me puedo proyectar como yo quisiera. Sí, porque encuentras justo el espacio, ¿no? Idóneo para manifestarlo, porque yo estaba pensando justo antes de venir para acá, como cuando nosotros éramos adolescentes, o sea, ahorita lo mencionaste, nos construíamos nuestra identidad de acuerdo a cómo nos vestíamos, ¿no? O sea, que el rockero, el emo, el metalero, el ranchero, lo que quieras, ¿no? Y nos involucramos en una comunidad que quizá no había otras personas que compartían nuestros mismos gustos, ¿no? Entonces eso te llevaba incluso a la segregación, claro, a que pasaras más tiempo aislado, a la depresión, en fin. Y luego pienso en esas generaciones que vienen 10 años después que nosotros, que ya nacieron con las redes sociales
y que desde el momento en que empiezan con la construcción de su identidad va de la mano de las redes sociales. Por lo tanto, encuentran un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde lo pueden manifestar y donde encuentran una comunidad que quizá nosotros no teníamos. Y obviamente el sentido de comunidad va a reforzar esa construcción de esa identidad, ¿no? Entonces, por lo general vemos lo negativo que decías, ¿no? Pero y lo positivo de esta comunidad que está respaldando la identidad, lo que tú eres, lo que tú sientes o lo que te gustaría hacer y no te lo permite tu entorno inmediato, ¿no? Y lo mismo pasa pues también con los videojuegos, ¿no? O sea, los videojuegos estos donde hay mundos, donde se construyen mundos virtuales, donde uno puede ser lo que quiera. Ajá, y tú diseñas tu avatar como quieras, ¿no? Entonces creo que sí es importante también ver este sesgo, ¿no? O sea, la construcción de la identidad a través de las redes sociales es muy diferente a la que vimos nosotros a la que se vive en la actualidad, ¿no? Donde ya es parte del día a día. Y a lo mejor hasta es síntoma de sociedades en las que las personas no pueden expresar su identidad de manera tan abierta en el espacio físico porque son segregadas, son violentadas y entonces todo el potencial está en redes sociales, ¿no? Sí, que eso, justo cuando lo empezaste a mencionar, creo que ese ha sido una de las grandes claves del valor de las redes sociales, de encontrar tus espacios de interés. Que me acordé ahorita, hace siglos estaba yo explorando ahí como los temas de las tesis, mis posibles temas de investigación, y me acuerdo haberme encontrado un texto. El autor, la verdad es que se me va a ir por completo, pero hablaba justo de cómo en el mundo contemporáneo realmente los grupos sociales ya no están tan atados a los espacios físicos en los que están, ¿no? O sea, ni tu espacio de trabajo, ni tu espacio, ni tu comunidad inmediata de donde vives, ni nada de esos espacios tradicionales forzosamente tienen que formar tu verdadera comunidad social. Que las comunidades sociales se transformaban en interés, pero escribía interés de una manera bien interesante porque era etce como ser. Entonces, es ese ser en el que quieres estar realmente. Es el lugar en el que realmente te quieres meter tú y poner en ese espacio. Entonces, obviamente, creo que tiene sus problemáticas porque también ya no desde el punto de vista, digamos, psicológico, sino también desde el punto de vista social, justo puede generar estos grandes conflictos de desvinculación a los problemas sociales inmediatos. Se ha hablado muchísimo sobre cómo las redes sociales funcionan para la manipulación. O sea, todos esos peligros están ahí, pero también es cierto que la gente vulnerada, las redes, por ejemplo, sociales han servido mucho para que mujeres en situación de violencia logren encontrar espacios para salir y para encontrar ayuda. Nada más aguas con eso, ¿no? Porque, o sea, sí, para que la gente vulnerada encuentre espacios, pero no toda la gente vulnerada, ¿no? O sea, si tienes acceso a redes sociales, tienes acceso a internet, tienes acceso a ciertos medios que hoy al día no, o sea, no toda la gente todo el mundo los tiene. Sí, sigue habiendo una brecha. Yo creo que sí. A ver, los riesgos sociales que están ahí, ahorita se me ocurrieron algunos. Por ejemplo, la gente que se abandera con discursos fascistas cuando vienen de lugares donde jamás hubo grupos fascistas porque no era el espacio, ¿no? Por ejemplo, en México, en Latinoamérica, comunidades rurales, de repente te encuentras chavos haciendo apologías al nazismo. Es como, ¿de dónde sacaste eso? Sí se puede tener acceso a ciertos discursos bastante violentos y de odio que se interiorizan muy fuerte y terminan haciendo pensar a chavitos de 15 años en Perú que pueden ser fascistas, que pueden ser nazis, ¿no? Como, claro que están esos riesgos sociales. Y lo que decías de sentirte cobijado por comunidades de gente que a lo mejor jamás te ibas a encontrar en tu vida, en tu entorno inmediato, pero que están en un grupo, en alguna comunidad, en Reddit, lo que sea, eso también es bien interesante. Y ya de ahí, si escala la conversación, pues luego se forman burbujas, sí, claro, siempre hay matices, pero sí se me hace interesante que de todos modos, lo que decía al principio se refuerza, que es mucha de esa identidad la terminamos basando en cuestiones visuales, ¿no? Cómo me visto, cómo me peino, cómo soy, de qué color es mi piel,
ese tipo de cosas. Y al final también es un arma de doble filo, ¿no? Porque aunque sea visual, yo puedo querer proyectar una identidad o crearme un personaje de mí y no necesariamente significa que eso es lo que estoy transmitiendo, ¿no? O sea, a lo mejor yo me creo una persona súper ecológica y muestro en mis redes que todo lo hago eco-friendly y resulta que por ahí hay alguien que sabe más del tema o me cacha en algún movimiento que no debe haber hecho o ve qué ropa uso, ¿no? Entonces, no necesariamente es lo que estoy proyectando, aun cuando yo estoy tratando de construir ese personaje, ¿no? Yo creo que no hay tiempo suficiente a veces para interiorizar cosas de manera tan profunda, ¿no? Y, o sea, pensando en lo que decías hace rato de cómo era México hace 50 años, no me acuerdo si esto lo platicamos en el piloto, ¿no? Pero esas comunidades de poquita gente, donde todo estaba tan enraizado y el tejido social era muy compacto, entonces podías pasar toda tu vida con el mismo grupo de personas vistiéndote igual, porque todo estaba muy sólido. Ahora, Scolari dice que es como la sociedad gaseosa o algo así, ya ni siquiera líquida, como gaseoso, pero bueno, solo por utilizar la metáfora, pues tienes la posibilidad de jugar con tantas identidades que a lo mejor en ninguna vas a profundizar tanto para volverla, para enraizarte de verdad. Entonces, quizá te sientes eco-friendly, pero en realidad nunca le hice suficiente, nunca te juntaste con gente el suficiente tiempo para profundizar en ese espacio o en esas comunidades, y después de 2 meses ya estás en otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que... Igual y ahí tiene que ver también la velocidad, ¿no? Con que todo ocurre en las redes sociales. O sea, no quiere decir que yo no desee lo mejor para este mundo, ¿no? O para el futuro de los niños, pero viene otra idea y me gusta también y quiero entrar en esa idea o en esa moda, ¿no? En ese trending. Sí, como que es bien, no sé, a ver, piensen cuáles fueron los temas fundamentales del año pasado en redes sociales y es como... Bueno, para empezar es difícil definir a veces los temas fundamentales porque como justo tenemos estas burbujas de información, a mí me salían ciertas cosas. A mí que me encanta el chismecito o celebridades porque... Ah, bueno, pues, chismecito celebridades a lo mejor sí identificamos el mismo. El Puff Daddy. ¿El qué? El de Puff Daddy. Claro. Ajá. Y acá local el de Ángel Aguilar y... Ay, sí, claramente. Sí. Pero bueno, el de Puff Daddy sí. Pero bueno, cualquiera de los dos justo también fueron muy fugaces, o sea... Cuesta trabajo, vete más para atrás. Está difícil. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decir, estaba pasando esto en enero o febrero del año pasado. Como que siento que también eso a mí me genera un tema complicado en las redes sociales. El encontrarte contigo mismo de hace 2, 3 años y decir, la velocidad con la que pasan las cosas, ¿no? O sea, estaba yo aquí. ¿Qué estaba consumiendo? Ajá. Pero aquí entra otra cuestión también, ¿no? El registro de eso que ocurrió hace un año. Es decir, tú puedes ir, en la medida que construyes tu identidad, puedes ir cambiando, pero ahí queda un registro ya en internet de quién eras qué dijiste hace un año, y eso te puede... Eso es bien interesante. Esos recuerdos de Facebook que dicen, no manches, neta, escribí eso hace 3 años. Sí. Y dice, estaba bueno, o no puede ser, necesito borrarlo, ¿no? Y no solo eso, volviendo a las imágenes o a las relaciones humanas, el que te aparezca de repente gente que dices, yo me llevaba con esta persona o estaba saliendo ahí con alguien. Y de repente como esta lógica de decir, también soy yo. O sea, es difícil esconder tu huella identitaria. Sí. Me acuerdo que había una película de Robin Williams, creo que salía, en donde te podían entregar como la memoria de todo lo que tenían registrado tuyo, y entonces era como si para tu funeral te pudieran entregar eso. Y es bien interesante porque sí eres tú. O sea, en la película un poco la premisa es, incluso a veces revela mucho más lo que tú decías al inicio, ¿no? O sea, una cosa es este pequeño personaje que te construyes adentro de tu trabajo, o el personaje que te construyes con tu familia, y de repente el tema de esta película era, ¿y si yo no quiero que se enteren de todo esto? Pero era parte del servicio, ¿no? O sea, el servicio era, busco tu mancha. Ya ni me acuerdo, de verdad es que era como un muy buen argumento, solamente que no creo que haya tenido mucha proyección esa película.
Pero recuerdo muy bien que como que todo el tema ahí era más bien como un tema de extorsión, porque era el tipo revelaba fotos. Ya. Entonces, era como de estas películas en donde los comediantes se tratan de meter a un tema muy serio. Y la verdad es que lo hizo muy bien en esa. A mí me gustaba mucho cómo actuaba de psicópata en esa Robin película. Williams. Pero toda la lógica es esa. Es como de, a ver, realmente quisiera que mi huella digital hablara por mí al final de mi vida. Y es así de, yo sí me podría ahorrar un par de años. De temporadas. de temporadas, Que un no par de debieron salir al comentarios aire. ahí publicados. Un par de exnovios. Claro. Un par de exnovios. Porque además, o sea, no me acuerdo si lo comentamos la otra vez, pero en este concepto de la sociología de ilusión biográfica, ¿tenemos tiempo o ya estamos por cortar? No, sí, todavía no. Este concepto de ilusión biográfica en la sociología es bien interesante porque, dejando de lado, digamos, redes y medios, la gente siempre ha tenido una versión oficial de su vida, ¿no? Y de lo que es. Y es la que te cuentan, no necesariamente es la que sucedió, pero es la que te enseñaron a contar, la que tú quisiste contarte, y al final tu vida dices, esta es mi versión oficial, ¿no? La versión oficialista de lo que me pasó. Pero luego hay un montón de subtramas que dejaste fuera, que no quisiste contar, que bloqueaste, que se te olvidaron, y que podrían reconstituir muchísimas cosas de lo que crees que eres. Y ahora, si traemos eso a redes sociales, está interesante que de repente tienes una trazabilidad y una huella digital mucho más fina, pero no sé si hemos aprendido a contarnos más historias fuera de la historia oficial de nuestra identidad, o si seguimos pensando que hay una versión oficial de lo que somos, que es muy estática. Quizá estamos lidiando con una noción de identidad muy, digamos, tradicionalista, cuando podríamos jugar mucho más con nuestra historia oficial de vida, ¿no? Sí, que tiene un poco esa, digamos, esa perspectiva el aprovechar las redes. O sea, creo que pensando en que nos vamos a ir a corte y que la intención es cerrar un poco como con este consejo que uno le agregaría al manual de vida personal. Me gustó que empezaras con este asunto, ¿no? O sea, siempre que vamos a redes sociales están los peligros, están las historias de terror de la captación de la gente a crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sí podemos hacer con las redes sociales? O sea, ¿qué posibilidades tienen de expandir ese universo? Y creo que por ahí podríamos ir cerrando este capítulo cuando volvamos del corte. Así que vayan pensando qué decir. Bienvenidos de nuevo. Pues un poco, justo no quise empezar a explicar de dónde me vino como esta idea antes de ir a corte, pero hace poco falleció un excelente poeta, artista y gestor cultural de aquí de Querétaro, Horacio Guarpola. Pues me hubiera gustado tener más tiempo para decir un gran amigo, pero sí una excelentísima persona y que tocó muchos proyectos culturales aquí en la ciudad. Y pensé en esa posibilidad. Falleció muy repentinamente, dejó un gran vacío en el espacio cultural y otro artista para el homenaje que se hizo en el centro cultural que él dirigía, que es la Casa de la Contracultura. Hicieron una cosa bien interesante. Tomaron mucha de su comunicación personal, mucha de su comunicación en redes sociales, era activísimo en Twitter y en diferentes redes, y vaciaron esa información en ChatGPT y entonces puedes hablar con Horacio todavía. Y es una cosa impresionante porque de verdad es... sobre todo en un sujeto que decíamos hace rato, él aprovechó las redes sociales para expandir su experiencia de vida, para presentar una versión casi como multiplicada o potencializada de sí mismo, porque era un gran, digamos,
un gran promotor de la literatura digital, entonces aprovechaba muchísimo sus redes sociales para eso y ha sido de una gran riqueza y realmente como satisfactorio para mucha gente tener la posibilidad de esa interacción, que a mí me parece también un asunto... o sea, casi de Black Mirror. Sí, o sea, es así claro. Como de qué está pasando aquí, pero también qué riqueza la de tener tanta información tuya y tanta y tanta, sí, como esta imagen, más allá de la imagen, en este texto, este discurso, tan bien fundamentado que puedas construir una especie de identidad digital póstuma que pueda seguir dialogando con la gente. Claro. Me parece una locura absoluta. Pero hay algo muy importante ahí, ¿no? Creo que la idea sobre todo va sobre mantener un legado, ¿no? Por lo que cuentas. O sea, entonces cuando quieres mantener algo de alguien porque lo que buscas es que ese legado permanezca, me parece totalmente maravilloso. Sí. Pero cuando quieres mantener un discurso o tratar de mantener la identidad o lo que soñaba, pensaba, lo que sea, de alguien sin que haya un objetivo tan sano, me atemoriza mucho, ¿no? Porque al final de cuentas estás formando un ente, por así llamarlo, ¿no? Que no es la persona, ¿no? O sea, la identidad va de la mano de la persona y si la persona no está, entonces... Sí. ¿no? Claro, porque... O sea, si pensamos en ese escenario, después va a haber quien lo monetice y empiecen a comercializar y a lucrar con la identidad digital de tu tío, de tu hermano que falleció, y te van a empezar a vender suscripciones a personajes. ¿Te imaginas? Eso es Qué maravilla. Es una absoluta locura. No, pero yo más bien lo pensaba como desde el otro lado. O sea, me parece muy interesante el tener la conciencia de usar tus redes sociales de tal manera que eso, o sea, que eso que eres se pueda proyectar. Aparte, cuando tú mismo dices que es una persona que era promotora, ¿no? De la parte digital, de la literatura digital. O sea, si era alguien que estaba realmente en este tipo de ambiente. Sí, ejemplo, es un bello homenaje que tiene que ver con todo lo que él intentó hacer en su proyecto artístico. Sí. Pero también es una posibilidad para pensarnos más a fondo qué somos en redes sociales. O sea... ¿Qué legado quieres dejar, no? O sea, yo sí me lo pienso mucho teniendo un hijo. O sea, si él tiene acceso a mis redes sociales cuando sea grande, ¿qué quiero que...? Claro. O sea, va a haber temporadas que quieres omitir. Ajá. Sí. Y también nos lleva a preguntarnos si somos la suma de todas esas cosas o hay momentos o temporadas de nuestra vida que logramos desechar, como... El comentario que hice hace 5 años en Facebook ya no me representa. Pero soy, gracias a ese comentario, lo que soy ahora, o más bien lo saqué de mi identidad. O cosas que hiciste, pero no pusiste en las redes sociales. Claro. ¿no? O sea, queda una gran parte ahí oculta. Eso también me parece bello saber que podemos todavía tener esta vida privada más allá de las redes sociales. Sí, como saber utilizarlas a conciencia me parece como un ejercicio creativo en sí mismo. O sea, el saber decir, esto sí soy aquí, todos estos textos, todas estas fotos, todo esto que comparto, etcétera, tener esta identidad y decir, a mí me parece que esto es adecuado para este espacio, y luego tener la otra parte de lo privado, lo que está más allá de las redes, que también me parece muy bello, como cuidar algo como para ti. Es como una nueva dimensión de lo público y de lo privado. Pero aguas con eso, ¿no? Porque me acordé justo ahorita, ya ves que Facebook tiene esta cualidad donde puedes hacer grupos, ¿no? Y decir, es que quieres que se muestre a ciertos grupos, porque luego tienes lo familiar, lo laboral, bla, 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 ¿no? Claro. Pero luego resulta que publicas algo y a lo mejor yo le pongo, que no lo pueda ver Gabriel, pero Felipe sí. Y Felipe y Gabriel son amigos y le dice Felipe, ¿viste el chiste que publicó Perla de no sé qué? ¿no? Y te terminas enterando de algo que yo no quería que supieras, ¿no? Sí, hay un montón de capas ahí que se entrecruzan entre los espacios digitales. Sobre todo, o sea, siempre estamos atados de todos modos a una territorialidad, ¿no? Y si vivimos en Querétaro, sabes que de repente tu primo va a conocer a alguien con el que trabajas, es decir, es un espacio chiquito a nivel territorial.
hace rato que hablábamos de identidad, pues también pensaba en las grandes ciudades donde a la gente ya le da igual cómo te vistes. Entonces yo creo que depende mucho de dónde te formaste. Vas más o menos midiendo y negociando hasta dónde puedes expresar ciertas cosas, otras no, porque el vecino conoce al amigo. Y hay lugares donde ya ni siquiera te preocupas por eso, porque, no sé, ya la gente ya está totalmente despersonalizada y es enorme el tejido social. Sí. Quizá. Y con esto, y como con este enorme tema que apenas iba abriendo para otros espacios, nos pasó lo mismo que en el piloto, Claro. razón por la cual también estaba por ahí perdido. Tenemos que cerrar, entonces agradecemos de nuevo a Gabriel, Muchas gracias. muchas, a Gabo, Gracias a ustedes. hablando de las identidades, a Gabo como te Ajá. conocemos. Muchas gracias por estar acá, gracias Perla, Gracias. bienvenidos a este año de La Vida Sin Manual y los estamos esperando aquí para que puedan escucharnos todos los miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz año. Gracias por acompañarnos y aunque tal vez no tengamos todas las respuestas, con estas ideas es hora de seguir viviendo La Vida Sin Manual, un programa de la Facultad de Humanidades. En colaboración con ADN Digital Media.